Buenas tardes. Voy a presentar a continuación la comunicación titulada Aspectos fónico-ortográficos en las artes filipinas de tradición española en los siglos XVII y XVIII. En primer lugar, debemos decir que los textos de carácter lingüístico realizados en las colonias son de interés para la historia de la lingüística, porque su estudio puede revelar, y de hecho revela, numerosos aspectos de interés del gran proceso gramaticalizador que a partir del Renacimiento impregna todo el conocimiento lingüístico, tanto de las lenguas vernáculas del viejo continente como de aquellas que se hablan en las colonias. Es cierto que existen numerosos trabajos centrados en las gramáticas de origen americano, pero la escasez de estudios sobre aquellas realizadas sobre las lenguas filipinas refuerza la idea de la necesidad de estudiar en profundidad aquellos procedimientos de gramatización en estas artes gestadas en el archipiélago. Las artes elaboradas por los misioneros tienen un lugar propio en la historia de la lingüística hispánica, puesto que herederas de un entorno epistemológico propio y realizadas desde una perspectiva contrastiva, tienen en consideración el latín y la lengua vernácula del misionero como lenguas de referencia. No se trata, por tanto, de una corriente filológica aislada, sino, como señalará Esparza Torres en 2010, constituyen un capítulo de la historia de la lingüística europea por escribir o que está parcialmente redactada, por lo que nos proponemos integrar la obra filológica de los misioneros en la corriente gramatical europea y caracterizarla por lo que tiene de innovación. El corpus para la elaboración de esta comunicación está formado por 16 gramáticas misioneras de tradición española de las lenguas tagala, pampanga, bisaya y pangasinana de los siglos XVII y XVIII y realizada por misioneros españoles en las islas. Partimos en nuestro análisis de la manera en la que era concebido este fenómeno en las gramáticas de tradición grecolatina, hispánica peninsular y amerindia, y recorremos los aspectos más relevantes del tratamiento en la fonología de estas artes. Comenzaremos con una pequeña introducción a la cuestión de la gramatización de las lenguas filipinas, señalando en primer lugar la importancia de esa gramatización y los aspectos relacionados con la innovación, la transformación y la adecuación de los modelos previos que estos misioneros tenían para utilizarlos en la descripción de las lenguas que iban encontrando. La gran cantidad de datos que nos ofrecen las gramáticas, tanto desde la perspectiva sincrónica como de la perspectiva diacrónica, relacionados con los dialectos, con los distintos dialectos de las lenguas, con las traducciones que se vierten del latín a esas lenguas vernáculas, especialmente aquellas traducciones relacionadas con aspectos religiosos, son realmente importantes. Todo ello nos ofrece referencias también por contraste con las lenguas filipinas del estado del español de la época. Por tanto, la gramatización de las lenguas filipinas no se hace en abstracto, sino que tiene una preocupación dialectal. Y además las gramáticas se preocupan por actualizarse de gramática en gramática, es decir, por dar continuidad a lo que misioneros previos habían hecho en una actualización que lleva a tener un contacto real, o que parte de un contacto real, mejor dicho, con las lenguas. Y además también tienen especial sensibilidad por los usos lingüísticos que están marcados socialmente. No debemos olvidar, en todo caso, que la preocupación de estas gramáticas es una preocupación evangelizadora. Lo que pretenden los misioneros fundamentalmente es aprender o tener un manual para aprender las lenguas filipinas para poder evangelizar el archipiélago. Dicho esto, no se aplica ciegamente la tradición gramatical grecolatina, es decir, aquella tradición que conocían perfectamente los misioneros a través probablemente de la gramática latina de Nebrija. Pero sí que es cierto que, aún no aplicándola ciegamente, existe cierto respeto a esa tradición y siempre que se puede se utiliza esa tradición para la explicación de aspectos, de los aspectos de las lenguas del archipiélago. Se trata, por tanto, de un proceso intermedio entre la endo y la exogramatización, es decir, entre la gramatización interna, es decir, a partir de los conceptos terminológicos procedentes de la propia gramatización de la época colonial, y la exogramatización, es decir, aquellos procedentes de otras lenguas
y fundamentalmente de la tradición europea. Estas gramáticas, además, son gramáticas contrastivas de dificultades. Se centran en aquellos aspectos que producen algún tipo de dificultad con respecto a la lengua castellana o también a la lengua latina y a la lengua griega. Los ejemplos, en todo caso, que aparecen en estas gramáticas tienen un claro carácter probatorio, es decir, todas las afirmaciones que aparecen en estas gramáticas relacionadas con lo gramatical aparecen ejemplificadas y ese ejemplo prueba la regla que se da en las artes. En cuanto a la terminología, podemos observar tres tradiciones. Por un lado, la terminología procedente de de las lenguas filipinas. Como tenéis ahí algún ejemplo como malatá, matigás, para hacer referencia a las vocales blandas frente a las vocales duras, Guayaón para la sílaba del tipo glide más vocal, Tabagán para nombres de una consonante amistosa, Pamagat, nombres de familiares, etcétera, consonante de consideración amistosa. Luego tenemos términos que proceden de la tradición misionera, tanto de la propia tradición misionera filipina como de la tradición misionera americana. Tenemos conceptos como cortadilla para expresar la glotal intervocálica, la gangosa, que se caracteriza por ser más nasal y más velar, el facere para hablar de los incoativos, etc. Y por otro lado, también aparecen términos procedentes de la tradición occidental europea, como la relación entre producta y correcta, el término conjugación, supino, etc. Nos centramos ya en cómo se trata en las gramáticas misioneras el componente fónico. En primer lugar, debemos decir que en el procedimiento de descripción no aparece explicitado los procedimientos de análisis, con excepción de la conmutación. Una conmutación que, como veremos posteriormente, no tiene el carácter probatorio que la conmutación tiene hoy en el sentido lingüístico, sino que lo que hacen es una conmutación práctica que ayuda a ver las diferencias entre las distintas unidades. En segundo lugar, casi todas las descripciones aparecen llenas de tablas con paradigmas. Y el procedimiento de descripción común de los aspectos fónicos es el siguiente. En primer lugar, determinan los elementos de las lenguas que conocen como referencia, es decir, el latín o las vernáculas europeas, que están ausentes en las lenguas filipinas. También indican las unidades que son comunes a ambas lenguas. Y por último, describen aquellas unidades que son propias de las lenguas del archipiélago, es decir, que están ausentes en las lenguas europeas, pero que están presentes en las lenguas del archipiélago. En cuanto al alfabeto y a la descripción de las unidades, existe una unión simbiótica entre el alfabeto, los silabarios y el sonido. Es decir, ellos parten del alfabeto, utilizan el silabario anterior a la presencia de los europeos como referencia para la interpretación de los sonidos, y el sonido que esas letras del alfabeto, o bien que esos silabarios, las sílabas, tienen con relación al español y al latín. Por tanto, el alfabeto latino tiene un valor pedagógico y lo que pretende es que los misioneros accedan a la pronunciación de las lenguas filipinas a partir de la pronunciación que bien conocen del latín o que bien conocen del castellano. Ahora bien, ellos saben, y además lo hacen, que ese alfabeto latino necesita una adaptación para aquellos elementos que aparecen en las lenguas filipinas y que no están en las lenguas vernáculas europeas o en el latín. En ese sentido, este alfabeto se adaptará de diversas maneras para hacer frente a esas nuevas necesidades. Por último, las descripciones suelen ser impresionistas, pero son impresionistas desde una perspectiva además muy rica, como la que tenemos aquí en el ejemplo que ponemos en la diapositiva. Para pronunciarlo, has de poner la boca en la postura con que se debe poner para pronunciar la vocal que se le siguiere y pronunciarla echando con fuerza el aliento, de forma que en el paladar de la boca y salga por las ventanas interiores de las narices. Y por eso suelen llamar
este elemento gangueta. Decíamos con anterioridad que la conmutación aparece en el tratamiento del componente fónico y en el tratamiento de todos los componentes de las artes como una conmutación práctica, es decir, es una conmutación que se utiliza para presentar las diferencias relativas a unidades que cambian en las palabras y que implican un cambio en el significado. Aquí tenemos un ejemplo de la gramática de Bergaño del siglo XVIII, en el que podemos encontrar cómo el cambio del acento marca los cambios y de la pronunciación marcan los cambios de significado. Tenemos palabras que se parecen en la escritura, pero que esos cambios conllevan un cambio en el significado que aparece en la columna de la derecha. Los misioneros parecen seguir los principios nebrisenses. Por un lado, la preocupación por adecuar correctamente el alfabeto reutilizado para representar la pronunciación. En segundo lugar, la concepción de la grafía como signos de la pronunciación. Y en tercer lugar, son conscientes de que la diversidad grafémica se debe a la fónica y no a la inversa. Como conclusión, podemos decir que la descripción de las lenguas filipinas sigue en estas gramáticas la línea de lo que se había hecho en la tradición europea y misionera americana. No obstante, como a la llegada de los misioneros españoles a Filipinas ya se habían producido prácticamente todos los cambios en el castellano, no encontramos correcciones en las correspondencias fónicas en el paso del siglo XVII al siglo XVIII. En todas ellas se sigue un procedimiento parecido. Se parte del alfabeto latino y del silabario tagalo y aquellas unidades ausentes en la lengua filipina con respecto a la castellana o a la latina se marcan. Se determina a continuación aquellas que presentan diferencias y se describen las ausentes en las lenguas de referencia y que son características del archipiélago. Este modo de proceder ya lo constatamos en Nebrija, cuando señala que aquellas letras que valían por sí mismas en el castellano con referencia al latín, frente a las que adquieren nuevos usos para adaptarse a la realidad empírica de la lengua, bien porque no se constataban en el sistema original, bien porque habían cambiado fruto de la evolución de la propia lengua. En las gramáticas misioneras coloniales se obvia el tratamiento de las unidades coincidentes, las equivalentes a las que sirven por sí, y se presta especial atención a las segundas. Respeta esta forma el tratamiento, en esta forma el tratamiento de la máxima quintiliánica expresada en la gramática latina de Nebrija, como litere in uso, reformulada en la gramática castellana como primero es menester que sepa si de aquellas letras que están en el uso sobran algunas y si por el contrario faltan otras. En numerosas más ocasiones documentamos lo que se podría denominar la conmutación práctica. Este procedimiento ocupa un lugar muy relevante, ya que permite enseñar al aprendiz las diferencias de significado que conlleva un cambio del significante. Hemos dicho también que creemos que debe llevar el apelativo práctica, puesto que se trata de una herramienta pedagógica. En ningún caso los gramáticos se detienen en un análisis completo del plano de la expresión, y ni mucho menos en la aplicación de la conmutación de una forma rigurosa y sistemática como criterio de reconocimiento de todas las unidades del sistema. No obstante, se utiliza muy comúnmente la variación significativa, especialmente en los casos complejos. Muchas gracias.